Bueno, yo soy Hachik de Rugasian, siempre digo, es un nombre impronunciable pero inolvidable. Nací en el Líbano, y crecí, estudié en el Líbano y en 1987, a los 24 años, me vine para acá. Me vine porque hubo una oferta de un trabajo, editor del diario Armenia en su momento, y yo vine simplemente para ver de qué se trataba. No tenía mucho conocimiento, salvo gente que conocía. Y por supuesto por las noticias. Argentina era noticias. Estaba en las noticias en su momento, tanto por la dictadura, la guerra, pero Alfonsín. Entonces, y me acuerdo bien un amigo cuando hablábamos de que por qué Argentina, si todo el mundo en su momento elegía Norteamérica fundamentalmente, Estados Unidos, Canadá o algún país europeo, ¿por qué Argentina? Dije, mira, voy como una aventura para ver, no sé si me quedo, vuelvo, de ahí voy a otro lugar. En otras palabras, mi decisión era simplemente no salir definitivamente ni emigrar, pero ver. Entonces me dijo, mira, andate 1 año, 2 años, lo mínimo que vas a traer o que te va a quedar es un idioma. No sabía, salvo algunas palabras, nada de español. Y estamos hablando del 87, cuando aterrizas en Ezeiza y no hay nadie quien hablaba inglés o francés en su momento, ¿no? Y para poder hacer una llamada, cambiar dinero, encontrar las fichitas estas que fue un problema. Pero es cierto, o sea, por más que yo estuve siempre rodeado de gente, de la comunidad, de los amigos que conocía de antemano y digamos, en este sentido no fue una experiencia de un refugiado, ni menos, ¿no? Yo encontré todo el confort, si querés, la ayuda en todo sentido. Por más que, y en mi relación personal en la comunidad en aquel entonces, usaba el armenio fundamentalmente, pero probablemente en la primera semana me di cuenta de que si uno no aprende seriamente el español acá, no tiene muchas chances de seguir. Entonces, ahí sí, empecé a aprender fundamentalmente leyendo diarios todos los días, la conversación, por lo que uno intenta de conversar, y sí, después de adquirir cierto conocimiento ya que me podía entender lo que leía o cómo me expresaba, sí, ahí empecé a tomar un poco cursos, historia, fundamentalmente literatura argentina, pero como editor, y si bien el diario se dedicaba mucho más a los temas armenios, y eran años críticos, Gorbachov empezaba el movimiento de Garapag, el terremoto en el 88, o sea, no había mucha política nacional, no era el contenido del diario, pero obviamente, digamos, tanto por una inclinación hacia el interés por la política, que luego va a ser mi carrera, y también porque es inevitable. Cualquier editor que trabaja en la sección política o en general en temas políticos no puede no interactuar, entender o tratar de entender lo que está pasando en el país. Entonces, en este sentido también, digamos, el conocimiento de la Argentina empezó a, ¿cómo ponerlo así metafóricamente?, formar parte de lo que era mi mundo intelectual también en su momento. No estaba, salvo con algunas cosas como, bueno, Borges obviamente en la literatura, pero traducida en aquel entonces, la historia un poco,
Alfonsín, la figura de Alfonsín que era importante en las noticias en aquel entonces, el compromiso, cuando uno veía en la televisión el compromiso en los 80 de toda una sociedad con la democracia, los derechos humanos, esa gran movilización, cosas que no veías y eran muy lejanas de un contexto de guerra como era el Líbano. Creo que después de 2 o 3 años pensé que era el momento de dar un paso para salir afuera de la comunidad, buscar un espacio en la sociedad argentina, porque realmente no me faltaba nada, estaba muy contento, pero no me sentía en la sociedad argentina porque eran muy pocos los amigos argentinos no armenios o descendientes de armenios que tenía. Entonces es ahí donde un curso en su momento de filosofía, pero luego fundamentalmente en el 91, justo después de la guerra del Golfo, la primera guerra del Golfo, que empecé la maestría en Relaciones Internacionales en Flaxo. Y ahí sí, digamos, se abrió todo el espacio de interacción con la sociedad argentina y evidentemente, vamos a decir, un sector bastante elitista en el buen sentido, que eran los académicos y era un curso donde habían diplomáticos, tanto argentinos como no argentinos, o sea, un mundo donde figuras que luego van a ser, digamos, muy reconocidos tanto en el periodismo argentino como en la política argentina, y la interacción con ellos sí ahí abrió todo un espacio para integrarme también intelectualmente en el contexto argentino. Y después, obviamente, cuando empecé la carrera académica, o sea, empecé a dar clases, en un principio no digo con, ¿cómo decir?, miedo, porque siempre me gustó, o sea, era el objetivo, pero con ciertas dudas, el acento, si voy a poder transmitir la idea, porque las ideas se formaban en inglés o en francés, cómo hacer esa transición para que las ideas se expresen en español, no en otro idioma. Pero, una vez más, digamos, la academia también me abrió un espacio, o sea, me ofrecieron dar clases tanto en el grado como en el posgrado. Muchos amigos vinieron a visitarme por esa curiosidad que tenían de tener la oportunidad de alguien que está ahí, que los puede acompañar y conocer el país. Y no exagero si digo que todos se quedaron fascinados por el país en el que estoy hablando. Años un poco difíciles, 88, 89, pero en la década de los 90 no me recuerdo a ninguno que se fue quejándose de algo de la Argentina. Ahora, son experiencias subjetivas, no generalizo, etc. Mi papá nació en Grecia, pero su papá es sobreviviente del genocidio. Huyeron un pueblo cercano de Constantinopla o Estambul, se llama Armash, era un monasterio muy importante, digamos, para los armenios, pero huyeron en 1922-23, en estos años, donde cuando, digamos, el kemalismo atacó digamos, a los griegos, armenios. Mi papá nació allá, creció en Grecia y a los 11, 12 años decidieron mudarse al Líbano, porque en el Líbano acababa de abrirse una escuela muy importante donde, digamos, va a ir mi papá y me va a mandar a mí, a mi hermana, a mi hermano y los hijos de mi hermano también va a esa misma escuela, una escuela famosa en la diáspora armenia, conocida como Yemarán. Entonces, con la idea de ir allá,
digamos, de seguir los estudios en armenio, que no tenían la oportunidad en su momento. En Grecia se mudaron al Líbano. No tuvo, digamos, la oportunidad de seguir los estudios porque falleció su papá, pero formó una familia, era artesano. Formó una familia y él siempre, como era hijo único, digamos, con 2 hermanas, pero varón único, y esa idea de que qué pasa con la familia, era una gran familia, una familia de curas, ¿no? Por eso el der en el apellido quiere decir que son descendientes de curas en la familia. Entonces su gran objetivo había sido formar una familia para que no desaparezca el apellido de familiar, etc. Y eso ahora me conmociona mucho, ¿no? Porque no era fácil. Y se casó con mi hermana, nació en Beirut. Su padre, o sea, mi abuelo materno, también es sobreviviente, pero es de esa aldea famosa de Musadag, que tuvieron resistiendo 40 días a las tropas otomanas y se salvaron gracias a los franceses. Mi abuelo sobrevivió ahí, fue voluntario en el ejército francés, combatió en el Medio Oriente y luego trabajó en lo que era el mandato francés, el gobernador francés, como cocinero, chef cocinero. Entonces había una fuerte tendencia de la cultura francesa en la familia, desde la escuela que fueron, desde los empleos que tuvieron mi mamá, mis 3 tíos, todos. Entonces, y esa escuela armenia, que obviamente tenía el armenio, el árabe, porque es el idioma oficial en el Líbano, pero también muy fuerte, digamos, la impronta de la educación republicana secular francesa. Yo nací en el Líbano, en los primeros 10, 11 años, dicen 12 años, era el Líbano del sueño, ¿no? Esas cosas metafóricas de cliché, la Suiza del Medio Oriente, etc. Pero es cierto, no es una mentira. No sé si el Líbano, pero sí Beirut era una ciudad muy abierta, donde la vanguardia del momento estaba presente. Y sí, digamos, es un sueño para quienes nos despertamos a la vida cuando la guerra comenzó, la guerra civil en 1975. Eso queda un sueño, pero para la generación de mi papá, el Líbano era el país donde ellos no solo sobrevivieron, sino crecieron, formaron una familia, y hasta su último día, digamos, él se aferró al Líbano como el país, no solamente al Líbano, al departamento que había alquilado y después compró en Beirut. Para nosotros la guerra vino, digamos, a perturbar, digamos, una vida normal, ¿no? Pero en los primeros años no se sentía, ¿no? Siempre todas las guerras se viven en un primer momento como épicas, heroísmo, lo que sea, absurdo, ¿no? Pero después con el tiempo uno se da cuenta de que, terminaste los estudios, estudiaste en la universidad, fui a la universidad allá, trabajas, no está mal tu ingreso, pero no pasa nada, digamos, no hay un fin, no hay un... muchos decidieron ya emigrar en el 75, 76, en estos años. Muchos, digo, de la comunidad armenia en el Líbano, y se sabe que el Líbano es único, singular, mejor dicho, en su estructura política en el Medio Oriente, que es una democracia sectaria, donde todas las sectas, las confesiones religiosas tienen su espacio. Pero bueno, muchos de ellos se fueron del Líbano y hubo un boom
de comunidades, por ejemplo, California fundamentalmente, pero también Canadá, Francia. Muchos de mis amigos están en estos países y otros decidieron quedarse, no tenían la posibilidad de salir o simplemente era una decisión de que no, yo voy a esperar qué va a pasar a todos estos. En mi entorno no me acuerdo de nadie que hubiera querido venir a la Argentina. No era atractivo y además había gran problema del idioma, ¿no? Porque en el Líbano es común aprender el armenio, el árabe, el francés y el inglés, porque había un sistema universitario privado y las mejores universidades, muy subjetivo lo que estoy diciendo, pero bueno, eran americanas. Yo, digamos, mi educación primaria, secundaria es armenio-francesa con el árabe que tenía que estar presente. Y el mío se dio, digamos, por chances. ¿Por qué se dio? Porque hubo una oferta, porque hablamos y dije, bueno, sí, vamos a ver qué descubrimos. En un principio era el editor del diario y en este sentido había mucha interacción en la comunidad. Después, cuando empecé mi carrera académica, me alejé un poco. O sea, no era más el editor del diario, sino que escribía en el diario y estaba mucho más metido en la investigación académica. Cambió también mi orientación. Mi maestría la hice, obviamente, sobre el conflicto de Nagorno-Karabaj, porque era el tema del día. Pero después me fui para más bien estudios sobre seguridad internacional. Las armas livianas eran un temazo en la década de los 90. Acá recién llegaba y había proyectos de investigación. Trabajé con el doctor León Carlos Arslanian cuando era ministro de Seguridad de la provincia, de Justicia de la provincia y Justicia y Seguridad de la provincia y intentó reformar la policía, la primera y la segunda vez también en el 2004. Obviamente estaba todo el impacto de la independencia, todo el impacto de que después de 70 años, en nuestro caso, y un caso armenio, digo, ¿no? Y fundamentalmente los peores años de la Guerra Fría, la gran pregunta era, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa a esta famosa condición de la diáspora cuando tenés un país y donde, en general, la idea siempre, o ¿cómo decir? El relato, el discurso dominante era que algún día hay que volver, ¿no? No es particular del caso armenio en todos los casos, y sabemos que es un mito muy fuerte, pero en algún momento los mitos empiezan a chocarse con la realidad. Y en este sentido, hasta probablemente en 1994, la primera guerra de Karabaj, la liberación y todo esto, la independencia de Armenia, no se sentía tanto. Pero después hubo, creo yo, ¿no? De mi perspectiva, desde mi análisis, hubo una gran confusión en la década de los 90, ¿no? Qué hacer, qué no hacer, etcétera. Y que las peleas internas se transformaron en otra cosa. Todo esto quedó en el pasado, ¿no? Quedó en el pasado, pero con una mirada para atrás, uno puede hasta calificar los 90 como sino una década, sino una época, una oportunidad que se perdió para hacer mejor las cosas. Pero bueno, siempre se dice la misma cosa del pasado, ¿no? Siempre se dice la misma cosa. El gran momento así de, ¿cómo decir?, dejar atrás esto, creo que fue en 1999 cuando por primera vez el gobierno de Armenia organizó el gran encuentro entre diáspora y Armenia en Yerevan. Y eso sí, había generado muchas expectativas de que las cosas van a cambiar, van a mejorar, que es otra cosa, va a empezar algo nuevo.
Bueno, inmediatamente después de esta conferencia pasó el asesinato de líderes armenios en la Asamblea Nacional Armenia, ¿no? Que fue también un golpe muy fuerte. Me fui a Estados Unidos porque me habían aceptado en un programa de doctorado en la Universidad de Miami. Entonces, 2001 me había ido y fue el año de las Torres Gemelas. Cambió el mundo, la guerra contra el terrorismo. Estados Unidos era una sociedad muy convulsionada, ¿no? por ese ataque. Y después el colapso, 2001-2002. Yo estaba en la universidad cuando empezaron a llegar y mi esposa estaba embarazada y estaba conmigo, o sea, había venido para visitarme. Y veíamos todo por televisión. No entendíamos. Está bien, estaba el antecedente del 89, pero nada comparado, ¿no? Me parece que fue esto hasta puede ser un impacto muy fuerte después de la democracia, la hiperinflación 2001-2002 en la historia argentina va a quedar. Y en el 2002, en julio, cuando vine a visitar, mi hijo había nacido acá, era otro país. Y volví a Estados Unidos, después vino mi esposa, mi hijo todavía recién nacido, etc. Y un poco la idea es que, bueno, como todos que van a hacer el doctorado en Estados Unidos, buscar oportunidades, pero en el 2003 las cosas habían cambiado acá. Con la recuperación económica, hasta en la propia comunidad, porque estamos hablando de eso, ¿no? de la comunidad de Armenia. Si bien habían, digamos, amigos que habían emigrado, se habían ido, pero había como no sé, una motivación de reconstruir y reempezar todo. ¿Okay? Y se palpaba algo nuevo, algo que no existía en la década de los 90. Quizá mayor integración política, eso también puede ser. Porque obviamente, digamos, a los que yo conozco por lo menos en mi entorno, todos estaban en las movilizaciones sociales, participación en la organización de ollas populares en su momento. El tema se hablaba muchísimo, o sea, no era esa comunidad que en algún momento había dado la impresión de una cosa cerrada que no interactúa con la sociedad, no, de ninguna manera, ¿no? Y me parece que la gran importancia que vuelven a tomar el tema de los derechos humanos después del 2003-2004, vuelve en la agenda fuertemente, y esto tuvo un impacto porque hubo como una mayor interacción entre una demanda que se venía desde por lo menos 65 oficialmente y con mucha fuerza en los 80 con la democracia alfonsina, etc., que era el reconocimiento del genocidio. ¿Okay? Entonces una fuerte interacción entre el discurso de derechos humanos acá y el discurso y esa demanda y un gran activismo político de parte de la comunidad en todo el espectro político argentino. En mi caso personal, mi esposa, que es argentina, es de este país, amaba este país, dijo que iba a volver, no quería que nos quedábamos en Estados Unidos. Y bueno, entre las oportunidades que se presentaban allá y la oportunidad que se presentó en su momento acá, en el país, que fue, digamos, una oferta de la Universidad de San Andrés para dar clases,
decidí volver y comenzar todo acá. Y uno después se da cuenta que un capital social que se había construido existe, ¿no? Y se da cuenta que es una sociedad donde la inserción es posible, es más, te permite la inserción, es algo que te ofrecen. No es la misma cosa en todas las sociedades. Hay un antes y después para la comunidad, primero con el regreso de la democracia y después con este colapso, el colapso 2001-2002 y la recuperación. Me parece que esa identidad política armenia vinculada mucho al reconocimiento del genocidio, la justicia, etc., encontró un espacio de expresión después del 2003 y lo encontró en su mayor participación en la política argentina y no en el aislamiento, como en su momento cierto discurso pregonaba a los jóvenes armenios. Creo que en todos sus riesgos esta participación, esa integración política había sido no solamente positivo, sino que dejó más visible el cambio en general. Hay una nueva generación, cuarta y probablemente quinta desde los sobrevivientes en adelante, que entiende su identidad en una forma distinta del pasado, lo cual no significa menos compromiso, pero un compromiso distinto. Hay una definición que en una escuela, la escuela Grimián en la provincia de Buenos Aires, hablando de la educación armenia, se formuló y me gusta mucho, que es una identidad en movimiento. Otros colegas, sobre todo un gran, digamos, uno de los fundadores de los estudios de la diáspora en el Wesleyan University en Estados Unidos, cerca de Boston, se llama Hachik Tololian, habla de la transnacionalización de la diáspora, de este concepto de nación en exilio a una comunidad mucho más transnacional, que muchos lo toman como una degradación del compromiso con la identidad política. Y creo que no es así. No es la misma identidad política, no es una degradación, es un cambio. Si bien todavía el tema sigue en el discurso, entre asimilación e integración, me parece que la prueba de una capacidad de una integración se ha dado. Se había dado hace tiempo, ¿no? Se había dado hace tiempo. En los 80, cuando uno venía acá, lo veía. Pero la sociedad argentina lo permite. La sociedad argentina lo permite, no hay acá, digamos, hay una apertura, probablemente desconozco antes de la democracia en la Argentina, pero probablemente es consecuencia de la democracia, de que está permitido ser lo que uno es, y no la imposición de criterios donde te hacen pensar que no estoy bienvenido en este país. Y es algo que hay que rescatar de la Argentina. Una vez más, no estoy idealizando. Mi experiencia personal, como creo, el último hasta ahora armenio del Líbano que vino a la Argentina, ha sido positiva. Mi nombre es Diana Mónica Mirray, soy la hija mayor de Isaac Mirray y Rebeca Cristal. Bueno, nací en Tucumán, soy arquitecta y actualmente soy coordinadora de desarrollo social del municipio de San Miguel de Tucumán
y hace 18 años he creado el Sentir de los Pueblos, que se reúne todas las colectividades de San Miguel de Tucumán. Mi nombre es Alejandro Mizrahi, o Mizrahi. Soy el hermano del medio, tenemos otro hermano que en estos momentos no se pudo presentar. Soy comerciante, el último de los comerciantes de la dinastía Mizrahi, digamos, que ejerce la profesión de comercio. Actualmente soy fabricante de ropa, un sobreviviente del caos de la Argentina y bueno, del mismo padre y misma madre. El abuelo Alejandro es el que vino de Esmirna, vino con una hermana, mucha información no teníamos, es decir, dejó su madre allá. Cuando empezamos a investigar un poco, no se sabe mucho de la familia de él. Evidentemente vino escapando con su hermana, diríamos, a Montevideo primero, y después de Montevideo, bueno, cruza Buenos Aires y termina en San Miguel de Tucumán y se dedica a la parte textil. Tengo entendido de que anteriormente él, bueno, tenía 18 años cuando escapan y la hermana creo que era menor, y fabricaba, según dicen, cigarrillos, como era la costumbre, diríamos, de Turquía. Mi abuelo, si bien llega a Uruguay, después pasa hacia el puerto de Buenos Aires y ahí empieza fabricando cigarros con Aristóteles Onassis. Y tiene un accidente que pierde 2 dedos de la mano. De ahí se dirige a Tucumán y empieza como cuenten, y él era vendedor ambulante, digamos, y se establecen en el negocio en la calle Maipú 157, que después lo cambian con un señor Millerki, que era el que tenía el local de al lado, que se llama después Maipú 161, y nace como Casa Alejandro, en una típica tienda de 2 vidritas chiquitas, una puerta chica, digamos, y un salón grande atrás. Bueno, eran esos típicos casa chorizo, porque eran esos salones típicos casa chorizo. Según cuentan, yo no lo conocí, no murió antes, murió bastante joven, que él era de mucho ayudar a la familia. En ese entonces venían los parientes, porque venían escapando, y bueno, ellos vivían en el mismo negocio, atrás como se estilaba, y me contaba él de que la familia que iba llegando iba viviendo en esas casas hasta que ellos se podían levantar. Muchos de esas familias se fueron a Montero. Parece que Montero era un lugar muy, muy interesante para la venta. Con respecto a los cuenteni, en esa época, si bien había comercios, diríamos, en el interior, lo más importante de estos cuentenis se usaba bicicleta, porque no había los autos, no había la posibilidad. ¿Y cómo llegaban a los distintos pueblos? A través del tren. Subían la bicicleta, llegaban a destino y iban visitando a los clientes. Yo me acuerdo, y tengo todavía, porque mi suegro es del otro lado, de Rusia, él tenía unas tarjetas con una liga de mujer donde iba anotando María, que le había dejado 1 metro de tela. ¿Dónde compraba él ese metro de tela? Lo compraba a mi abuelo, porque también había un sistema de un comercio, ¿cómo se puede decir? Te doy por 1 semana, 2 semanas, y lo que vos vendas, exactamente, una cuenta corriente. Entonces así era. Y el sistema del cuenteni era muy interesante porque iba toda la semana a cobrar 1 peso, ponerle 50 centavos, y así él toda la semana se terminaba la tela y recién le vendía otra tela. Pasan los años y cuando mi padre, Isaac Mizrahi, digamos, está compuesta la familia por 7 hermanos, 3 varones y 4 mujeres.
Los dos mayores son varones, digamos hay una mujer primero, está mi papá, una mujer, viene otra mujer en medio, viene mi tío Aarón y sucesivamente hasta Jaime, que es el más chico. Los tres varones, cuando muere mi abuelo Alejandro, no los tres, los dos más grandes, Isaac y Aarón, se hacen cargo de la familia. Bien, mi papá con 18 años, sin conocer, porque él digamos estaba en el negocio, pero él estudiaba y a escondida del padre, porque el padre quería que trabaje, entonces él estudiaba la nocturna en la escuela de comercio. Muere el padre y él a los 18 años empieza a viajar a Buenos Aires a hacer compras. Al año ya se queda él a cargo en el frente del negocio y el hermano más chico empieza a viajar. Tal es así que llegan a formar un negocio de tal magnitud que era lo más grande que había en el norte del país. Digamos, desde Córdoba para acá, hacia el norte, eran el comerciante más grande. Incluso venía gente de Bolivia a comprar, de Perú, venían en tren. Mi papá con los hermanos se quedaban los días domingos incluso a trabajar, porque llegaba el tren el domingo a la mañana que venía desde Bolivia. Yo me acuerdo porque nosotros íbamos a comer y teníamos que buscarlo a mi papá a la 1 de la tarde si es que podía, claro, porque venía la tropa de bolivianos, digamos, los días domingos, y eran camionetas y camionetas que salían de mercadería, compraban de a 1000 metros, 500 colchas, eran unos momentos de furor de la Argentina. Y llegó a ser el negocio mayorista más grande del norte del país. Fuimos los primeros representantes de Alpargata, de Grafa, Dos Elefantes. Bueno, había fábricas que ya fueron desapareciendo. Éramos los primeros distribuidores de cubrecamas Palet. Después se formaron 6 negocios más, 6 sucursales. Y bueno, en la historia de la Argentina fuimos evolucionando, crecimos mucho. Y después, por supuesto, lo que le pasó a todos los comerciantes. Pero ¿no? Previo a eso, lo interesante era que la abuela Camelia, que es la madre de ellos, claro, queda viuda joven. Entonces, queda con un negocio que, bueno, esposa de Alejandro, claro, que no sabe manejarlo. Entonces los maneja, pero lo que hay que ver bien, y lo importante de por qué diríamos el éxito del negocio, porque estaban los 3 hermanos, tenían una función cada uno. Me cuenta mi mamá que el tío Jaime, que era el menor de ellos, se casa con la hermana de ella, que era la menor, que mi papá era muy estricto, la verdad que era muy estricto, era una persona que usaba siempre sombrero, iba y saludaba así, muy caballero de la época. Y entonces el tío Jaime, para entrar a la sociedad, porque era la sociedad de la abuela Camelia con Isaac, que era mi papá, y Aarón. Y él como era chiquitito, tenía 7 años cuando muere el padre, le dejan de herencia, le dan, digamos, los hermanos cuando reparten, le dan un local comercial en la calle 24 de septiembre. ¿El tío Jaime? A Jaime, sí, que era tienda de Gauchito, donde es tienda el Gauchito ahora. Pero le dan primero una escoba, porque le dice que aprenda, sí. Él quería entrar al negocio, ya con poco más de años, 14, 15 años, como los otros. Quería entrar al negocio. Entonces el papá le dijo, vos querés entrar al negocio, querés dejar de estudiar, ahí tenés la escoba, el escobillón, empezá a barrer y después fue un gran agradecido de eso, porque él a los empleados les enseñaba cómo tenía que barrer, cómo tenía que atender, cómo tenía que vender. O sea, le hizo saber que para que él integre la sociedad tenía que empezar de abajo como empezaron ellos, incluso vendió la propiedad para integrarse con el mismo porcentaje los 3 hermanos. Claro, sí, ahí está escrito el porcentaje todo. El 33 tenía cada uno. Pero lo importante de esto, que al ser, diríamos, un negocio grande, las mujeres no
es como la mentalidad turca, podríamos Sí. decir. Como turco. Las mujeres no tenían ningún Las tipo hermanas no de tenían. herencia, nada. No es que no tuvieron herencia. Bueno, herencias le de dieron joyas. le Bueno. dieron casas. Claro. ¿Por qué? Eso La sí, explicación pero- yo una vez le pregunté a mi papá por qué, Le daban. por qué Ah. las mujeres no entraban, las hermanas, digamos, Claro. y únicamente los varones. Le digo, eso es machismo puro y todo. Me dice, no, hay una razón. Sí, eso sí. Yo sé quién es mi sangre, no sé quién es la sangre que va a estar con mi No, hermana. él sabía que, claro. Yo no sé es- quién es mi hermana, pero no sé quién es el yerno, quién es el cuñado, digamos. Y la función de Isaac, que era mi papá, era todo administración. Todo administración. Aarón era el que viajaba, el que hacía las El de compras. las compras. Y Jaime era el que... El de las ventas, el digamos. de las ventas. Así que era toda una organización bien solventada, diríamos. Yo no me meto en lo tuyo, vos tampoco, pero tenías que hacer un buen trabajo. Y realmente así fue. Y después seguimos los hijos. Lo más raro fue que todos los primos nos llevamos mejor que los padres, digamos que es muy difícil en la sociedad. ¿Cuántos primos? ¿Cuántos Y bueno, fueron? había dos de Aarón, dos de Isaac y uno de Jaime. ¿Eran? Cinco Cinco varones que seguimos, las mujeres. No, las mujeres no. Las mujeres. Las mujeres no. Pero ellos hacían, cada vez que nació un hijo, le ponían el nombre, por ejemplo, en el Del caso abuelo nuestro, muerto. en el caso nuestro no hubo Sí. ningún nombre de negocio, no. Ah, no. Había Raúl, Y porque era el Patricia, nieto de del Aarón. tío Aarón. Y Y Patricia, Casa Patricia porque era era la la hija de Jaime, que eran los menores. Pero de Diana no. Tuyo Tampoco, ¿no? tampoco. De Marco no, tampoco hubo de Marco. ¿No? Y después yo descubrí una libretita de mi papá. Bueno, cada uno ya, ellos estilaban a cada hijo ya por igual, cada padre diríamos. Te daban una casa, te daban el auto y te daban, creo, Algo de dinero. algo de dinero. Nos enseñó a trabajar. Yo me acuerdo que desde chica iba al negocio, porque bueno, toda la vida era el negocio. Entonces, los sábados también había una particularidad. Si bien las mujeres, ¿cuál era la función de las mujeres en los negocios? Era estar no en la caja, sino en el empaque. Y las mujeres estaban en el empaque y había Patricia Niño, Patricia Dama, y ese era el control que había del negocio. Las que mujeres es de los varones Mirray. Por supuesto, No las mujeres por Mirray. supuesto. Entonces ahí uno aprendía. Yo aprendí, tengo una faceta que me resulta mucho vender, algo fácil. Y de eso, de esa facilidad para vender, lo aplico en todo lo que hago. Enseguida veo la necesidad de la persona y lo concreto muy rápido. No soy, bueno, está bien, vamos a hacer esto, dame el día, la fecha, es como, ¿qué me das, qué tomo? Y la otra cosa que aprendí es la parte de solidaridad, porque eran muy solidarios, como conté al principio, que si venían alguien, te daban, diríamos, te ayudaban para que vos te puedas parar de pie, diríamos, con pocas cosas, con colchas, andá a vender y traé. Si vos traes, volvés a comprar. Y así era. Yo tengo ¿no? una anécdota A ver. de mi hijo Álvaro, mi hijo mayor. Yo tengo una marca de ropa y él quiere poner un local en Concepción. Concepción, un pueblo a 80 kilómetros de acá, 70 kilómetros. Entonces va y encuentra un local cuando él viene del Líbano y quiere poner un negocio en Concepción. La primera persona que le fió, digamos, fue Isaac Mirray. Entonces, en honor a eso, no le pidió garantía, no le pidió absolutamente nada. Dijo, el local es tuyo. Que mi hijo no, digamos, se sintió muy orgulloso de eso. ¿Por qué no invertí en propiedad? No, él decía, la mejor plata gastada es conociendo. Cuando yo me muera, no me llevo ninguna propiedad, pero
he Sí. conocido, he vivido. Propiedad no quería, era, según dicen, era un joven codiciado, tenía 34 años, soltero. Entonces, bueno, el negocio pujante y, bueno, seguía soltero. Mi mamá se fue a trabajar a Buenos Aires, a vivir a la casa de su hermana Rubia, porque ahí tenía unos parientes que de las valijas, Rosenthal. Entonces ella fue a trabajar ahí. Bueno, después volvió a Tucumán y cuentan de que, no sé cómo se conocen y él le ofrece que trabaje en el negocio. Pero previamente debe haber habido una presentación. Ahí hay, mi papá era muy detallista, muy cuidadoso y descubrí unas fichas donde él iba poniendo el cumpleaños de quién era, qué regalaba, cuándo la conoció a mi mamá, qué le regaló para el compromiso, cuándo fue a pedirle la mano, bueno, cuándo le dio el primer beso, todo escribía, y a máquina. Después descubrí una libretita que ya era un borrador de memoria, lo que él iba dándole a cada hijo. La primera casa que tuvimos es en la avenida Mate de Luna, 2792, esquina Coronel Celaya. Después de ahí comienzan ellos a hacer este edificio donde nosotros estamos, que es un edificio, diríamos, arquitectónicamente muy novedoso, ahí también por el arquitecto Sacriste. Bueno, en este edificio era así: Isaac Mirray, el primer piso; el segundo piso, Jaime, eran los tres hermanos; el tercer piso, Aarón. Vivían los tres hermanos juntos, así que las cuñadas. Después, una prima hermana, muy amigo también, el tío Benjamín Zabransky, era diríamos, muy amigo de nuestro papá, entonces eran todos parientes. Y el cuarto piso ya era de un amigo. El quinto, Soleski. Quinto piso, Soleski, que era un amigo que tenía una joyería muy importante acá en Tucumán. La calle Maipú era una calle muy importante, una arteria muy importante comercial. Era como calle corriente en el 11. Pero la particularidad que tenía es que había árabes, judíos, japoneses, español, también algunos, había sí. Varios. Y claro, con los bares, y se salía a la vereda y no había, diríamos, una discriminación, todos eran, se ayudaban. Nunca hubo, ni en la guerra de los 6 días, ni en la guerra de Yom Kippur. Yo tenía vecinos, los Ganum, claro, pero nunca, siempre respetándonos, tomábamos café, salíamos con los Aguirre, con los huéspedes, con todo Y sí, con los Marines Vertiquian, que era... todo Eso se caracterizaba en Tucumán, por ejemplo. Las comunidades, digamos, no había rivalidad. Por supuesto que hay dentro de la sociedad de algunos más que otros, pero todo lo contrario. Digamos siempre con mucho respeto, ¿no? Inclusive yo ahora quería que el municipio haga como el camino del inmigrante la Maipú, porque hay muchos recuerdos de médicos que vivían ahí, diríamos de comerciantes muy importantes que hoy ya no están. También estaba la tienda Saguir, que me acuerdo que también estaban los Papá, los Huéspedes, los Salomón. Chalón. No había varias. Y japonés estaba la japonesita. La tienda japonés, sí. Y hoy en día, como yo trabajo con las colectividades, los japoneses me dicen, pero si yo tomaba café en el bar de tu tía. En el bar Bahía. En el bar Bahía. Que era de una hermana de mi papá. La mayor, la tía Rebeca. Bueno, ellos eran muy amigos, los japonesitos de ella. Claro, sí, estaban al frente. Esta pareja de Isaac y Pola, es muy raro que un sefaradí se case con un esquenazí. En esa época era raro. Se casaron ese día. Hay un video que ellos hicieron, se habrán casado en 1950, 1949.
hay una cinta de la película de ellos, todo en blanco y negro. De 16 milímetros. Fue un casamiento, te imaginas, se casaba el soltero, un casamiento muy lindo, dice que llovió, pues se veía un calor, te imaginas, impresionante. Ellos se casaron en la Sociedad Francesa, porque era un salón muy lindo en la calle San Juan. Y la mami tuvo que aprender, el primer año vivieron con mi abuela, Camelia. Entonces ahí la abuela Camelia le enseñó a cocinar el niño envuelto, diríamos, la comida que él sabía comer, los toda sabores de él. Toda comida turca, claro, mucho poroto, garbanzo. La babia, bamia con arroz colorado, eso me acuerdo, que se comía mucho acá, los niños envueltos. Entonces, tallarines fritos, todo lo que era comida árabe, ¿no? Y la mami de su comida que ella sabía hacer del otro lado, que era niches, gefilte fish, la costillita semidulce, no la podía hacer acá. Bueno, yo dentro de las comidas, de las tradiciones, yo cocino para la familia, por supuesto, mucha comida árabe. No árabe, comida así es árabe, es lo mismo, digamos, sí, es la misma comida mediterránea. Yo hago kipis, niños envueltos, hummus, todo lo que sea. Y mi señora aprendió a hacer las partes que nací, budín de pescado, gefilte fish, bareni, que todo eso hace. Y ella no es judía, ¿no? Ella es... De chica iba al templo de la 9 de julio, que eres que nací, iba a los sefaradí. Nos llevaban, cuando eran los rezos, siempre íbamos. Y cuando éramos chicos también, yo me repartía en los dos lados y había un solo club que nos juntaba todo, ¿no? Pero yo comidas así, no, yo más que todo hacía almendra salada, mostachuda, más cosas dulces que salada. Primero al tener un esquenasí que nada que ver con la comida nuestra, tampoco entonces le aprendí la comida de ellos. El legado que tengo de mi padre es la rectitud, la honestidad, el ser buen padre de familia, por lo menos creo que soy. Y bueno, son cosas que nos dejó que con honestidad y el trabajo uno siempre, digamos, conceptualmente yo voy a Buenos Aires y digamos, el apellido Misray todavía pesa en los proveedores y eso es de una escuela de cumplimiento, de honestidad. Que la palabra valía. En esa época la palabra es y lo sigue que más valiendo, ¿no? O sea, sí. Hasta el día de hoy yo no necesito más cartas de presentación en los proveedores viejos, digamos, los nuevos ya no. Claro, de que soy Misray, hijo de quién soy, de Isaac, listo, tenés abierta cuenta corriente, ni siquiera informes bancarios ni nada, ¿no? Eso fue... Eso es que hay que estudiar, tenés que estudiar, pero si bien eran exigentes, con la religión, por ejemplo, yo sí, me casé con un judío porque, bueno, frecuentaba, pero cuando ellos decidieron, mis dos hermanos, casarse con mujeres que no eran de la colectividad, no hicieron un drama, no al contrario, recibieron, esa era dentro de todo una mentalidad más amplia, porque hay que tener una mentalidad más amplia y lo tuvieron. Bueno, mi nombre es Daniel Marcelo Terús, yo nací acá en Rosario, en la República Argentina, y mi padre Naín Terús, nacido en Alepo, Siria, y mi madre María del Carmen Estrella, ella es nacida acá en la Argentina, en Embarcación Salta, pero es también descendiente de sirios. Mi padre nació el 31 de marzo de 1923 y por lo que me contó, él trabajaba en su adolescencia de carpintero.
y tenía 5 hermanos más. Mi abuelo, con su primera mujer, tuvo 3 hijos, 2 mujeres y un varón. Fallece la señora y se casa con la hermana de la primera mujer. Y de allí, de ese matrimonio, nacieron 2 mujeres más y mi padre, el último hijo que nació. Bueno, era una familia humilde y era en épocas duras en Alepo, que estaba dominado por los turcos en esa época. Y bueno, primeramente inmigraron sus 2 hermanos mayores. Su hermana inmigró a Estados Unidos, se casó, estuvo viviendo en Clifton, cerca estado de New Jersey. Y el hermano mayor varón vino a la Argentina. Y me contó mi padre que bueno, en esa época estaba muy dura la vida, ya tenían problemas para la comida, lamentablemente no se podían alimentar bien. Entonces él decidió viajar a la Argentina, donde ya estaba radicado su hermano acá en Rosario, en el año 1947. Viaja a la Argentina y lo recibe su hermano, bueno, su hermano Jorge Terús, que ya estaba instalado aquí en Rosario, ya tenía un comercio. Entonces él empieza a trabajar en el negocio del hermano como empleado y a aprender las costumbres, el idioma, y de a poquito se fue haciendo. El comercio donde empezó a trabajar a su llegada, venta de ropa interior, de dama, caballeros, frazada, la parte blanca, ¿no es cierto? Bueno, mi madre, le cuento un poquito de mi madre, bueno, que sus padres son sirios también, nacidos en Alepo, se conocen en Embarcación Salta, ahí donde nace mi madre, y luego de un tiempo vienen también aquí a Rosario, ya que había muchos paisanos aquí en Rosario que se dedicaban al comercio, entonces vinieron aquí y se instalaron en Rosario también, donde mi padre conoce a mi madre y se casan en el año 1950, en el 51 exactamente. Al año siguiente nacen sus 2 primeros hijos mellizos, mis 2 hermanos, y ya cuando empieza a agrandarse la familia, mi padre decide dejar de trabajar de empleado y se pone en un saloncito, empieza a fabricar calzoncillos y sale a vender con un autito, sale a vender por los alrededores de Rosario y así empieza su actividad comercial independiente. Y de a poco fue creciendo y abre un local, alquiló un local aquí en la calle San Luis, en la calle Dorrego y San Luis, en la esquina, y donde también fabricaba y salía a vender y también vendían ahí al público en el local. Mi padre y mi madre eran muy católicos y concurrían a la iglesia católica San Jorge, Melquita, y participó mi padre de las comisiones parroquiales y mi madre participaba en la Liga de Madres de la parroquia también. Y bueno, yo continué después con el tiempo en los grupos juveniles de la parroquia, y también participé en la comisión del Club Argentino Sirio y
Y también con el tiempo, yo cuando cumplí 18 años, mi padre me llevó a conocer su familia, ¿no es cierto? Tenía una hermana todavía viviendo en Alepo, en Siria. Fuimos a Siria, estuve en Alepo. Después me llevó a conocer su otra hermana que vivió en Estados Unidos y dos hermanas que se radicaron en Caracas, en Venezuela. Así que me llevó a conocer toda la familia. Y lo más lindo fue la llegada a Alepo, ¿no es cierto? Estuvimos en el mes de febrero de 1978, y pleno invierno, todo nevado, y cuando llegué a Alepo bajamos del coche que nos trasladó de Damasco a Alepo, y la costumbre de allá es cuando reciben a un familiar así de afuera, matan un cordero y que después lo brindan con la comida, ¿no es cierto? Y fue muy lindo esa experiencia de conocer a toda la familia allá en Siria. Un poco, ahora yo tengo una familia formada, ya tengo mi señora y 3 hijos, y una de mis hijas es muy ferviente a lo árabe, le encanta todas las tradiciones, a mí también y a mis otros hijos también, ¿no es cierto?, mi señora, pero tengo una hija sobre todo que ha viajado a Siria hace 4 años, en pleno conflicto que había, ¿no es cierto?, viajó a Siria, estuvo en Alepo, donde nació, fue a conocer donde nació su abuelo, donde estuvo su abuelo en su colegio, así que tanto el abuelo materno como el paterno, ¿no es cierto? Tuvieron el abuelo materno de mi hija también es sirio, nacido en Alepo. Bueno, el tema del idioma se habló, pero no mucho, porque mi madre, bueno, como nacida aquí en la Argentina, sabía el idioma, entendía mucho, pero no se hablaba tanto el idioma en casa. Entonces uno fue perdiendo un poco el tema del idioma. Pero las costumbres las seguimos manteniendo, las comidas, mi señora cocina muy bien todo lo que sea comidas árabes, los postres árabes. Así que, pero seguimos manteniendo, nos gusta la música, seguimos participando. Yo participé en el Club Sirio, en el Argentino Sirio, mis hijos estuvieron en las subcomisiones de jóvenes, en los grupos de bailes. Actualmente yo soy presidente de la comisión parroquial de la parroquia católica San Jorge Merquita, así que estamos con un grupo de jóvenes, ya somos un poquito mayores, pero bueno, nos sentimos jóvenes y estamos ayudándolo a Monseñor Ibrahim, y entonces estamos tratando de seguir con las tradiciones. Lo más importante que le transmito a mis hijos es lo que me enseñó mi padre y mi madre, ¿no es cierto? Que la cultura árabe, la cultura siria, ¿no es cierto? Todas las tradiciones, tanto el idioma, un poquito estamos tratando de volver a empezar a conocerlo, a tratar de aprender un poco el idioma de a poquito, y bueno, y sobre todo también la música, y también la parte religiosa le inculcamos, ¿no es cierto?, que ellos sigan las tradiciones de sus abuelos, que eran muy católicos, fervientes, y bueno, y que nosotros también le estamos brindando esa enseñanza.